Bienvenido a la Público Universales Televisión Españoles. Ahora vamos a ver los títulos de la actualidad. Con los problemas actuales, dos expertos vendrán al plato. El informe del hombre paloma que ha decidido tomar su vuelo. El mejor cocinero nos visitará. La nueva moda de la nueva generación de la transexualidad. Escuchemos el testimonio de un checoslovaco. Información de Flash. La policía se pone en huelga contra chalecos amarillos. Nos reunimos con el enviado especial en el sitio. Ahora encontramos a nuestros dos expertos en geopolítica, señor Máximo Che Guevara y señora Matilde Cuervo. Vienen a debatir la crisis de los chalecos amarillos. Hola, camarada Máximo. Hola, mi hermano de la paz. La situación actual es seria. La población está oprimida por los capitalistas y los militares y necesita que un gran líder los guías para proteger la paz. Me propongo ser esta guía en esta divina empresa. Ante todo bien en su razón. Hola, Matilde Cuervo. Está aquí para tener tu punto de vista. Te escuchamos. Hola Valentina, gracias por dejarme hablar. La situación es bastante satisfactoria. Las personas se expresan y están en la calle. Están reunidas alrededor de un objetivo común. ¡Qué más bonito! Esta atmósfera me gusta totalmente. El olor de lágrimas y sangre es agradable para mí. ¿Cómo? ¿Qué escuchó? Las lágrimas y la sangre de nuestras ovejas perdidas los emborrachas. No puede escuchar las atrocidades de un hereje. Le quería exorcizar con los hierbas sagradas. Herrera. Eres un herreras para ti. Eres un soldado, debes amar la sangre y las lágrimas. No seas tan estúpido. La paz es imposible y lo sabes. No es de acuerdo. Soy un soldado de Dios que lucha por la paz. Mi fuerza me viene de su iluminación y su voluntad es mi misión. No me bajo a la condición de un humano vulgar. Soy el herido. No eres un padrino. Debes de imponer tu opinión a todos. Eres un soldado e incluso si crees que diva. La paz viene con sangre los labios. Y eres un herido, no tiene la versión. Una única que conozco es Michael Bay. No dice el nombre del diablo rojo. ¡No es un diablo!
then you might as well take the sun away. Hoy estoy en la compañía de un gran cocinero, Teófilo. ¿Cómo llegas ahí? Con mi trabajo y mi talento culinario. Estás el mejor cocinero de vuestra categoría. ¿Cómo le explica? Mis oponentes han probado mi cocina y han desaparecido. Pienso que ellos no quieren arriesgar a conseguir la vergüenza. ¿Cuál es tu mejor receta? Ah, no puede decir, pero su nombre es el corazón de la noche. Es mi mejor receta porque prepara solo con ingredientes misteriosos. Es un secreto. ¿No había un plato para nosotros? Él preparaba el corazón de la noche para el presentador. ¿No está riendo detrás de ti? Sí. Gracias al cocinero. Oui, ton plan. Ouais, mais je pensais que c'était bien. Ouais, il est ça, le ici. T'entends un truc? Il y a un truc. Je te jure, il y a un truc. Rien. Je te jure qu'il y a un truc. Mercuragram, bendale de héroes. Mercuragram, bendale de héroes. Mercuragram, bendale de héroes. Para mi gato, mi perro y mi niño, yo probo las croquetas T-Max. Cerveza, T-Max. Este de nosotros, beber su vidrio como otros. Porque
riste emancipate como morir. No soy una mujer. Soy 1000 veces superior a una mujer. ¿No viste? Cálmate, no quise ofenderte. Pienso que vos reconocimos como morir. Entonces, ¿puede explicar vos vida diaria? No, no podemos soportar ser considerados mujeres. No, no deben juzgar a las personas por sus apariencias. Como habrás dicho, esto es solo una moda. Esto no significa que seamos mujeres, sino solo hombres y como hemos podido decir, somos superiores a todas estas mujeres. Creo que las mujeres deberían estar en la cocina. Sí, pero usted dice que es transgénero y dice que no hace entender que usted es una mujer, por lo que le aplica su opinión. Debería estar en la cocina. No estoy una mujer. Es solo una moda desastre. Francia es realmente un país extraño. Ahora interrumpió este punto modo, ir a la siguiente novedad. Todo comenzó el día de mi partida. Quería dejar Checoslovaquia para ir a España, porque en Checoslovaquia todos se rieron de mí, nunca intervino. Me odiaban, la gente me perseguía y cuando me golpearon, la policía no. Pero el verdadero drama comienza el día que me voy. Dejé a mi familia atrás y me fui con Mark, mi mejor amigo. Volamos a España. ¿Por qué español me vas a preguntar? Respondería que este país me hizo soñar, pero eso siempre quise ir desde entonces. En el avión tenía a Mark a mi izquierda y un desconocido a mi derecha. El avión estaba lleno de pasajeros. Los asistentes de vuelo ofrecieron algunos productos para los clientes. Todo salió bien. Hasta que de repente el avión tuvo un problema que es un ala luego. Luego nos estrellamos en el mar abierto Mediterráneo. Sobreviví a este envenenamiento. El motivo de mi velocidad, el avión fue destruido en varias piezas. Había ido a buscar en medio del océano a Mark. 3 días sin comer, bebiendo solo mi orina, porque el agua de mar solo me habría servido para morir más rápidamente. Soledad a su altura. 3 días fue muy largo. En un momento vi una silueta cada vez más cerca. Vi a Mark. En este momento, la alegría de encontrar a mi amigo me llevó lejos. De encontrar a mi amigo me llevó lejos. Y le grité a Mark, ¡Mark! Entonces finalmente entendí que se había ahogado. Para mi supervivencia, tuve que concerner la pierna de mi amigo. Todavía estoy traumatizada. Ver estas imágenes en mi memoria es insoportable.
no tenía más amigos. Me sentía aún más solo que la última vez. Los días siguientes pensé que todo estaba perdido, resuelto, hambriento. La muerte parecía ineludible. Hasta el día en que, mientras dormía, mi balsa chocó contra el continente. Abrí los ojos, vi una silueta y volví a dormir. Cuando me desperté, me salvé. ¿Qué es lo que más encuentras del fondo del Mediterráneo? ¡Los migrantes! Información de último momento. Encontraron a un niño solo y lo persuadieron en un banco, según la policía en el lugar, lo que no tiene forma de sobrevivir sin ellos. Merde. Ah, c'est bon, bon bah. Tu tiens. Después de una inundación en las costas chinas, la producción del nuevo Nike no será posible. Los pescadores han sido contratados para recortar un máximo de zapatos, así como buzos. Ahora el tiempo. Podemos ver una masa de nieve que se moverá en el largo del norte del país. Traerá consigo una ola de frío de hasta 0 grados. Sería un día muy frío para España. Oh, no es España. Cortadera. Escompte, monsieur. Bonjour. Hein, c'est Lucas. Hein, si vous m'avez pas reconnu. Hein. Mais c'est juste que j'aimerais qu'on puisse. On prend ça et puis qu'on mette sur ma note aussi. Voilà. Sur ma note que j'ai. Ça sera dans le bonus. Merci. T'as 3 gilets jaunes. T'as une personne civile totalement normale. Et tu Tout aussi normal. Bienvenue à Tigerie. Moi je filme. Vas-y, comme ça, non? Je sais pas. Ça fait quoi? Ça fait qu'en fait, tu roules pas Ouais, mais non. Non mais tu sais genre vraiment à la vidéo on dirait vraiment que t'es une perruque. Bon, je prépare mes pinceaux. Le nouveau film d'horreur. S'il vous plaît. S'il vous plaît. J'en ai besoin. S'il vous plaît. T'en penses quoi du saut? Génial.
Je suis un professionnel.